Y en esta noche continuamos con los desiertos. Y vamos a ubicarnos en San Juan capítulo 14, verso 12. Leemos la palabra y oramos. Amén. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De cierto, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Padre, te damos gracias. Señor, infinitamente te damos gracias, no nos cansamos de darte las gracias, Señor. Tu palabra dice que seamos agradecidos y este es el tiempo de demostrar nuestro agradecimiento, Señor, y también el estar gozosos en todas las situaciones, Señor. Ayúdanos a entender eso, ayúdanos a estar gozosos, ayúdanos a ser agradecidos, ayúdanos, Señor, a transmitir ese amor, Padre amado, de tu palabra. Rogamos a ti en esta noche que tú, Señor, nos dirijas y abra nuestros corazones y nuestro entendimiento para que tu palabra sea de edificación y consuele los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este desierto viene unido como todos los demás desiertos, ¿verdad? Y tenemos que hablar un poquito del capítulo anterior. En el capítulo anterior, Jesús hace algunos desiertos importantes. El primero comienza con el servicio, ¿verdad? Les enseña como ejemplo a sus discípulos el deber del servir. Y como nosotros hoy debemos servir, y creo que estamos en un tiempo donde tenemos que empezar a demostrar realmente ese servicio, como estamos hablando. También habla acerca de una traición. El Señor manifiesta en ese desierto que iba a haber alguien que lo iba a traicionar. También les habla acerca de la importancia del amor y por último la negación. Entonces cuando llegamos al capítulo 14, nosotros empezamos a leer el verso 1, porque tenemos que saber lo que dice el contexto para entender por qué Jesús le dice a ellos que van a haber cosas mayores. Y lo primero que dice el Señor, 14 verso 1, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Aquí nos habla de una emoción que es el miedo, el temor, ¿verdad? La turbación representa miedo y temor. Ahora, ¿por qué sus discípulos estaban turbados? Bueno, acabamos de decir, si están con su maestro y les está diciendo que él va a morir y que es necesario que ellos sean limpios y comienza a darle unas lecciones determinantes antes de su muerte, está en un grupo donde les está diciendo que no solamente él va a morir y aún en la situación que estemos tenemos que servir, sino que también les está diciendo que hay un traidor y que alguien les va a negar. Entonces, estando nosotros en un grupo, ¿verdad? En un liderazgo, y donde tu líder te diga que uno de ustedes me va a negar y el otro me va a traicionar, comienza a haber una turbación en medio de ello, porque la primera reacción que podemos decir todos es que no, yo no voy a negar al maestro porque Pedro lo dijo. No, Señor, yo no te voy a negar. Judas no lo manifestó, pero tampoco se retractó de que no fuese él, porque se le entregó un pan mojado a él, o sea, señalándole la acción que él iba a cometer. Entonces, en vista de toda esta situación, sus discípulos estaban turbados, aunque no lo dicen, pero Jesús, como Él conoce nuestro corazón, Él sabe cuándo estamos turbados, Él sabe cuándo tenemos temor, Él sabe cuándo estamos alegres, cuándo estamos contentos. Él se adelanta, ¿verdad? Y Él siempre tiene una respuesta para todo. Y la respuesta que el Señor les da aquí es que no se turbe sus corazones. Iglesia, no nos turbemos. Tengamos confianza. Y la palabra creer aquí es tener confianza.
Él les está diciendo, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre, no una diferencia, pero hay algo que separa, ¿verdad? Hay una leve separación entre lo que es la fe y lo que es el creer. La fe, ¿verdad? Viene por el oír la palabra de Dios. O sea, eso se traduce en que es teoría, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo creemos en Jesús? Por lo que leemos en la palabra, ¿ok? Y comenzamos a alimentar esa fe. Pero realmente nosotros comenzamos a creer cuando nosotros tenemos que aplicar lo que hemos leído en nuestras vidas a través, ¿verdad? Cuando nos enfermamos. Bueno, la fe dice que, o la realidad dice que estamos enfermos, la fe dice que Él sana, pero yo tengo que creer realmente que es eso. Y en el creer es confiar en que Él lo va a hacer. Y eso viene acompañado de otra acción que es esperar. Entonces el Señor les está diciendo, miren, no tengan temor, confíen y esperen. Pero no solamente eso, le está diciendo que hay que creer en Dios Padre. Recordemos que estamos en un contexto judío, donde todos ellos venían de conocer al Padre desde el Antiguo Testamento. Entonces les está diciendo, yo soy el hijo de ese Padre que ustedes creen, de ese que abrió el Mar Rojo, de ese Padre que los sustentó en el desierto con el maná y que los libró de la mano de Faraón. Entonces yo soy ese maná que descendió del cielo, se los dijo en el capítulo 6 del mismo libro de Juan, en este evangelio. Yo soy ese pan vivo, yo soy ese maná que descendió del cielo. Entonces Jesús les está diciendo que hay que confiar en Él, porque todas las cosas que se puedan ver pero muy difíciles a nuestro alrededor, si confiamos y esperamos, hay una salida en el Señor. Y Él les está diciendo, y entonces les dice, ¿por qué? Porque yo me tengo que ir. Necesitaba Jesús decirles que Él iba a morir porque tenía que irse. Y sabemos lo que pasó. Salió Tomás y dijo, Señor, ¿y cómo es eso? ¿Y a dónde te vas a ir? Nosotros nos vamos contigo. Pedro le dijo, no, yo también. Entonces estaba aquella situación. Él le dijo, no, ustedes ahorita no pueden ir porque donde yo voy, primero tengo que pasar un calvario o un vía crucis, como se le dice, ¿verdad? O la vía dolorosa, para poder alcanzar ese lugar donde ustedes van a ir, pero yo tengo que ir a preparar una morada. Es decir, Él vino a su pueblo judío, Él vino a presentarse como ese rey, y podemos pensar, ¿verdad?, que si Él dice que va a preparar moradas, es porque le está diciendo que va a haber una iglesia gloriosa, que somos nosotros, que nos va a dar ese refugio. Amén. Tenemos refugio, iglesia, aquí y allá. Aquí Él nos refugia, de una o de otra manera Él nos guarda. Pero recordemos que nuestra estadía aquí es limitada. Es limitada. Allá va a ser eterna. Entonces, como aquí es limitada, nosotros tenemos que prepararnos porque Él está preparando también una morada. Entonces, para nosotros ir a esa morada tenemos que prepararnos aquí. Sin embargo, esto tiene algún tipo de condiciones. Él les está diciendo, ¿verdad?, que necesita que nosotros, mientras que Él regresa, porque ahí está hablando de que Él va a volver, y el Señor ha venido hablándonos ciertamente de que Él va a regresar y que nos tenemos que preparar, y que hay algo que desconocemos, pero esa fe que leemos a través de la Escritura nos da esa confianza y nos da esa esperanza de que es algo maravilloso, de que es algo grande, de que es algo que no importa que nosotros aquí veamos lo que estamos viendo hoy día. Dice que allá no va a haber dolor, no va a haber llanto. Y es una calle de oro, una sola, no sé, dice una calle de oro. No es como el oro que nosotros conocemos aquí. Dice un mar como de cristal. Ahí no va a haber nada que se ensucie, porque dice que no va a entrar nada impuro,
nada inmundo, nada que hace mentira. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es limitado. En algún momento se limpiará, pero se seguirá dañando y seguirán pasando cosas, pero allá arriba no. Y Él nos dice esta noche, como le dijo a sus discípulos, no se turben, que aunque pasen por negaciones, porque aunque pasen por diferentes situaciones, yo estoy con ustedes y yo vengo. Pero no solamente eso, Él les dijo, yo no los voy a dejar solos. Yo me voy a mi Padre, y Él necesitaba morir, ir al Padre para que viniera su Espíritu. Por eso es que Él le dice que habla del Padre y de Él, habla de los dos, porque es un trabajo en conjunto. Y todavía Él dice, hoy mi Padre y yo trabajamos, y hoy siguen trabajando ellos dos. Y esa muerte de Jesús produjo para nosotros la gran bendición que dijo David, ¿verdad? Y bendecirás a tu pueblo con paz, y darás poder a tu pueblo, y ese poder es el poder del Espíritu Santo, pero no es un poder magnífico para ser personas extraordinarias, es un poder que es un poder transformador, es un poder que nos sacó del pecado, es un poder que nos hizo cambiar de actitud, es un poder que nos ha hecho transformar nuestra mente, de una mente reprobada a una mente aprobada, una mente en Cristo Jesús, una mente que tiene un pensamiento distinto a los demás, y por eso tenemos que ser diferentes. Y entonces vemos que Él se enfoca en repetirles que crean en Dios. Ahora, aquí le dice crean en Dios, y no les dice ¿ustedes quieren creer en Dios? No, tiene una D y es imperativo. Y si no lo queremos dar imperativo, vamos a decir que no es imperativo, porque algunos estudiosos dicen que puede ser imperativo o puede ser instructivo. Nos está dando una instrucción o nos está dando una orden, pero cualquiera de las dos, ¿verdad? Tenemos que acatarla. Porque si nosotros creemos, dice, no dice tengan fe en Dios. Dice, tienes que aplicar todo el conocimiento que tienen de mi Padre y de mí. Es momento de que ustedes lo vivan en carne propia como lo voy a vivir yo, porque entonces este desierto está haciendo una transición, ¿verdad? Del momento doloroso al momento glorioso. Porque en el capítulo 13 les habla de una tragedia, les habla de cosas que los hacen turbarse, pero en el 14 el Señor viene a darnos esa esperanza de algo glorioso. Pero para nosotros ver lo glorioso tenemos que sacrificar este cuerpo. Y no me refiero, bueno, ya usted sabe a lo que yo me refiero, sacrificarlo en el sentido espiritual, ¿verdad? Tenemos que cambiar muchas cosas, dejar muchas cosas y vivir para Cristo. Entonces, sabemos que Él nos está diciendo que necesitamos creer en Él. Entonces, confiar en el Padre representa, ¿verdad?, que contaremos con el respaldo como Jesús contó con el respaldo del Padre. El Padre dio testimonio de Jesús. Vemos allá una transfiguración, vemos cuando Él fue bautizado, que el Padre testificó. Pues hoy el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre, testifica de que nosotros somos hijos de Dios. Pero para eso nosotros tenemos que vivir una vida conforme a esos reglamentos, o no vamos a decir esa palabra porque se ve como muy religioso, vamos a decir el estándar que el Señor quiere en nosotros. Y sí, Dios nos está demandando un estándar de santidad, un estándar de amor, un estándar del fruto del Espíritu. Amén. Y cuando digo santidad me refiero a consagrarnos en amor a Él. Porque yo puedo dejar de hacer muchas cosas, pero si yo no amo a Dios y no amo a mi prójimo, como Él me lo está demandando realmente, yo no puedo conocer a Dios que es santo. Amén. Entonces, aquí vemos que
el Padre, ¿verdad? Testificó de su Hijo y la obra redentora que Jesús hizo. Entonces, a través de esa obra redentora, si Él no moría, no podía venir el Espíritu Santo. Dijo, yo os rogaré al Padre, pero tengo que irme. Y gracias al Señor por ese sacrificio, porque hoy tenemos al Espíritu Santo y por ese Espíritu tenemos entrada al Padre. O sea, es un ciclo que se repite, ¿verdad? Desde el principio se movía el Espíritu de Dios, dice, sobre esta tierra que estaba desordenada y vacía, así como estaban nuestras vidas desordenadas y vacías, y vino el Espíritu de Dios, ordenó, hizo, ¿para qué? Para que Jesús entrara en nuestras vidas. Pero Jesús, ¿verdad? A través de la persona del Espíritu Santo, y de esa misma manera las obras que nosotros podemos hacer serán testificadas y respaldadas por el Padre, siempre y cuando la gloria y la honra sean para Él, y lo hagamos por amor a Él, no para que nos vean, no para que, digan que sí, que nosotros somos buenos y que somos unos grandes cristianos. No, hermano, eso realmente, bueno, podemos hacerlo, porque hoy vemos mucho de eso. Pero al final la gente puede pensar una cosa hoy de usted y mañana piensa otra. Y esa persona no le va a dar a usted la salvación, ni lo va a guardar a usted de ningún mal, ni le va a dar la provisión. Puede ser que alguien un día lo ayude a usted en algún área, o un día lo ayude con algo de comida, como no, porque somos la iglesia. Pero realmente el que movió a esa persona es el Espíritu de Dios, que conoce su necesidad y conoce todas las cosas, hermano. Amén. Por eso Él le dice que confiemos. Entonces, en el verso 12 sabemos que da una doble declaración de verdad. El desierto, ya hemos hablado que significa que es una doble declaración, una certificación o un ciertamente de que eso es real. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Verdad? El que tiene confianza en Jesús, así como Él confió en el Padre, ¿verdad? Y lo hizo ser uno, entonces así nosotros también debemos permanecer en esa confianza a través del Espíritu Santo. Ahora Él dice, las obras que yo hago. Ahora, ¿cuál fue la obra? Dice, todo lo que hizo en sus 3 años de ministerio. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, lo primero que hizo fue enseñar. Eso fue lo primero que Él hizo, enseñar. Después, ¿qué hizo? Discipular, ¿verdad? Predicar el Evangelio. Porque antes de Él tomar a sus discípulos, Él predicó el Evangelio. Dijo, he aquí el reino de los cielos se ha acercado. Después de eso escogió a sus discípulos. Ahí vemos en Mateo capítulo 4, versos 23 y 24, si los hermanos me ayudan para que sea un poquito más rápido, vemos qué hacía Jesús. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando, estaba enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces Él estaba haciendo ahora, dice, y se difundió su fama. Oye, Jesús era famoso, hermano, qué bueno, gloria a Dios. No tiene una estrella por allá donde les ponen 3 estrellas a los famosos, pero usted tiene la estrella, usted tiene el sello del Espíritu Santo, qué más famoso que esa. Amén. Dice, y le trajeron todos los que tenían dolencias. A veces, ¿verdad?, tenemos unas dolencias por ahí fastidiosas. Bueno, mire, ahí está. Dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Y los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y a todos los sanó. No sanó a unos y a otros no. No, a todos, a todos. Eso significa que en Jesús hay liberación. En Jesús hay sanidad para cualquier enfermedad, física, mental, espiritual, la que sea. Amén. En Jesús está. Hay que confiar y hay que esperar. Amén. Entonces, Él dice, las obras que yo hago. Ahora, sin embargo, la obra más grande que Jesús hizo fue redimirnos a nosotros. Esa es la obra más grande.
nuestra transformación. La palabra obra, aquí, cuando nosotros buscamos la original, se traduce como trabajo, esfuerzo o acción. Eso significa que Jesús trabajó duro, hermano. Y cuando nosotros lo vemos, fueron 3 años de ministerio intenso. Y primero él, que estaba engendrado por el Espíritu, tuvo que ser lleno del Espíritu. Y después esa llenura lo llevó al desierto, ayunó 40 días y vino con todo el poder del Espíritu para hacer todas las obras. Ese mismo poder y ese mismo Espíritu que tiene usted. Amén. Ese mismo Espíritu Santo que está hoy en la iglesia. Es ese mismo, no es otro. Ni ha cambiado, ni ha disminuido. No, es el mismo, pero hay que confiar y hay que esperar. Amén. Ahora, es invaluable el precio que Jesús pagó por nuestra condenación, porque estábamos condenados, destituidos. Y la obra que Él hizo fue construir un futuro para nosotros, hermano, porque no teníamos futuro, no teníamos esperanza. Ahora hay un futuro. Ahora hay un futuro espiritual. Yo sé que tenemos que forjarnos un futuro y enseñar a nuestros hijos y ayudarlos y encaminarlos a que tengan un futuro en esta tierra para que se defiendan, enseñarlos a defenderse, a ser personas de bien. Pero también tenemos que enseñar y entender que tenemos un futuro glorioso. Y Jesús vino a forjarnos ese futuro, a convertir en una oportunidad de vida la muerte que había en nosotros. Por eso Él venció la muerte. Santificar al pecador, establecer un ejemplo a seguir, el amor de las almas. Él las hará ahora. Está diciendo que ahora nosotros haremos obras mayores. Ahora, ¿a qué se refiere esas obras mayores? ¿Qué será? Bueno, esa palabra mayores significa megas en griego. Y no significa en poder, hermano, significa en extensión. Significa, Él dijo que íbamos a extender este evangelio del reino a toda criatura, enseñando, predicando el evangelio, discipulando y llevando esa fe para que las almas crean, esperen y confíen en que Jesús los puede sanar, en que Jesús los puede libertar, en que en Jesús hay salida para cualquiera. Es más, la gente, el dicho por allí dice, ay, es que lo único que no tiene la solución es la muerte. Bueno, porque no conocen a Cristo. Porque ahora la muerte tiene solución y es la vida eterna a través de Cristo Jesús. Lo que pasa es que, bueno, tenemos todos temor de pasar por esa transición, ¿verdad? Es difícil y cuando nos vemos amenazados por eso, por supuesto, tenemos temor y por eso ellos tenían temor. Pero el Señor nos dice que es normal que tengamos temor, pero que no se turbe nuestro corazón por ese temor. El temor viene, pues nos ponemos de rodillas y clamamos a Él y el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, debemos alcanzar por medio del amor a las almas. Esas son las obras mayores que nosotros tenemos que hacer, hermano. El amor, difundir el amor. La interpretación de aún mayores, muchos lo toman en el ámbito sobrenatural, fantástico. Usted sabe a lo que yo me refiero, ¿verdad? Que solamente levantar muertos, multiplicar los peces. Jesús hizo todo eso. Jesús levantó muertos, hizo una pesca milagrosa, les dio de comer a todos. Y entonces ahora, o de hace un tiempo, se enseña también, ¿verdad? Otra línea diferente a la nuestra, enseñan de que esas son las cosas mayores, de que nosotros ahora somos fantásticos. Pero no es así, hermano. No es así. Eso puede ser una consecuencia del poder del Espíritu Santo cuando nosotros vamos y evangelizamos. Cuando no hay comida, mire, hermano, Dios permite tantas cosas, que lo poco que nosotros podemos tener y compartir y llevar, lo puede multiplicar. Pero tenemos que creerlo. Solamente necesita disposición y disponibilidad de la iglesia para que esto se materialice. Entonces,
muchos se limitan a eso, entre otras cosas. Y eso no está mal. No quiero decir que eso está mal. Lo estoy diciendo que eso es parte de una consecuencia. Pero no podemos enseñarlo como una base única, sino que Dios puede hacer eso y más, porque Jesús lo hizo. Sin embargo, eso no funciona así, ¿verdad? Las almas, si no tienen un encuentro con Jesús y no le conocen, hermano, ahí no hay obra. Porque usted puede recibir un milagro, a usted le pueden dar una comida, usted puede, mire, alimentar a una persona todos los días, pero ahí no está Jesús, hermano, y esa alma sigue lo mismo. Pero cuando Jesús llega, hermano, ya esa persona no va a depender de usted, va a depender de Jesús. Y tenemos que depender es de Jesús, hermano, y nos va a dar la idea para trabajar, para multiplicar, va a bendecir la obra de nuestras manos. Eso es lo que hace el Señor cuando llega a una vida, transforma. Amén. El teólogo Bruce, con relación a esto, dijo lo siguiente: las obras mayores de las que habla ahora Jesús, se refiere a sus propias obras, ya no son logradas por su presencia visible entre sus discípulos, sino por el Espíritu Santo dentro de ellos. El mismo Jesús está dentro de nosotros. Amén. Y esas son las obras mayores, que lo que Él hizo con esa samaritana, lo que Él hizo con Zaqueo, lo que Él hizo con Nicodemo, lo que Él hizo con ese endemoniado de Gadareno. Y no es la obra solamente de que salieron los demonios, no, es la obra de que llega Jesús a libertar, hermano. Hay que predicar a Jesús. Jesús es el que va a hacer esa obra. Cuando nosotros lo presentamos, cuando nosotros tenemos ese deseo de amar las almas, hermano. Entonces, aquí la obra más grande que nosotros podemos hacer es amar las almas, hermano. Llevarles el evangelio, que todo lo demás que pueda acontecer es un plus, es un más, ¿ok? O es un mega. Esto hoy para nosotros nos hace un llamado a creer en la promesa del Padre a través de la obra redentora de Jesús. Y mayores cosas representa la magnitud en extensión de tiempo para alcanzar las almas perdidas. Él requiere la persona del Espíritu Santo en nosotros para poder llevar el evangelio, para que pueda cumplirse eso de que cuando nosotros hablemos, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Convencer. Nosotros podemos persuadir a alguien con la palabra, pero el que va a convencer es el Señor. Y no es que nosotros tenemos poder de persuasión, no, es que es el Espíritu Santo que está en mí, que va a poner la palabra apropiada, indicada, para conducir a esta persona, acorralarla espiritualmente en el buen sentido de que se sienta confrontada por la necesidad de Jesús en su vida, hermano. Pero ahí estamos nosotros. Esas son las obras mayores que nosotros tenemos que hacer. Jesús impactó este mundo. Dice Juan al final de su carta, ¿verdad? De su evangelio, que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no habría lugar, imagínense, en 3 años, solamente en 3 años. Entonces, iglesia, tenemos un trabajo que hacer. Encerrando esto, para dar una reflexión, un término, ¿verdad?, expresado en palabras sencillas que podemos entender qué fue lo que dijo Jesús en este verso. Dice: después de darles ejemplos, servirles, alimentarles, sanarles y amarlos, es necesario que yo termine mi obra física con ustedes para que nuestro Padre envíe su promesa, el Espíritu Santo, de poder que los mantendrá firmes esperando la redención y confiando en que yo regresaré por ustedes para llevarlos a sus moradas eternas celestiales. Pero mientras que eso sucede, ustedes deben trabajar duro por amor a lo que yo he hecho por ustedes y por toda la humanidad, en anunciar esa obra. La obra significa trabajo, esfuerzo y acción, y demostrarles el amor que hay en ustedes por sus almas perdidas. Y yo me manifestaré con señales, libertando, sanando y restaurando. Amada iglesia,
Esa es la obra mayor que nosotros tenemos que hacer. Tener el Espíritu y que el amor del Espíritu Santo sea derramado en nuestros corazones para que podamos amar las almas, conducirlas a Jesús, y ahí vamos a ver cosas maravillosas. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Amén. Vamos a orar para cerrar aquí y le voy a dar el lugar al hermano Luis que va a pasar por acá. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, te damos por esta palabra. Señor, ayúdanos, enséñanos y dirígenos de una manera eficaz a poder servirte, a dar testimonio, a poder ser esos ejemplos como tú nos diste ejemplo en todo, Señor. Tu palabra dice que nos diste ejemplo aún a renunciar al pecado. Gracias te doy por tu iglesia. Señor, fortalécenos en estos tiempos difíciles y que podamos ser un instrumento útil a aquellas personas que necesitan una palabra de aliento, que necesiten un abrazo, que necesiten, Señor, cualquier acción que tú nos dirijas a hacer. Te adoramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Y les recuerdo, hermanos, que Cristo viene. Amén. Dios les bendiga.